Amigos de la Pradera, bienvenidos a la primera temporada del Rancho AA, Adriana Alberto. Una serie donde vamos a hablar y a disfrutar de esta pasión que nos une, que es el western. Vamos a hablar de la editorial Laramie, pero también de otras muchas cosas que espero os resulten atractivas e interesantes. En este vídeo vamos a hablar sobre La Ley del Desierto, que es el último lanzamiento de Laramie y está basado en un relato de Louis L'Amour. Para los aficionados del western seguro les suena el nombre porque fue un escritor prolífico, escribió cerca de un centenar de novelas, muchas de ellas adaptadas al cine y la televisión, como Hondo, El juez Thorne, Chalaco, Un hombre llamado Nun y Valle Prohibido. Él no solamente escribía sobre western, él de hecho empezó escribiendo de diferentes temas. Sí, pero hubo un cambio de tendencia en el gusto del público, que estaba justificado por la irrupción de la guerra. L'Amour, como otros, ya había publicado relatos, pulp, pues de ciencia ficción, de aventuras, que se llevaba mucho, pero cuando volvió de la guerra, su editor le hizo ver que los gustos estaban cambiando. ¿Y esto por qué se debía? Pues porque toda esta experiencia traumática de la guerra fuera de América, ya fuera en el Pacífico, en el norte de África, cuando todos estos soldados americanos volvieron a su país, ya habían tenido bastante de paisajes exóticos y de mundos lejanos. Lo que buscaban era algo mucho más doméstico, algo que les alimentara la nostalgia, la seguridad del hogar y el western, la epopeya del western jugaba aquí un papel que ni peinado. Entonces La Ley del Desierto fue la primera historia que le publicaron tras la guerra, la primera historia western publicada tras la guerra, y apareció por primera vez en la revista Dime Western. Pasaron 40 años para que la volvieran a retomar y formara parte de una colección homónima que publicó Bantam Books. Luego, tras el fallecimiento de Louis L'Amour, Bo, su hijo, con quien ya había trabajado antes con su padre, continuó con el legado y expandiendo su obra. Para unas navidades querían sacar una colección de audiolibros y eligieron La Ley del Desierto para formar parte de esa colección. Como tenían los tiempos muy justos, Bob llamó a Catherine Nolan, que era una guionista de confianza para él, para adaptar el relato del padre a un guión de audio. Y aquí fue donde La Ley del Desierto sufrió su primera gran transformación porque pasó de un relato de 11 páginas a un guión de 60. Bueno, toda esta historia la pueden leer, de hecho, al final del libro con más detalle, que se llama La historia detrás de la historia. Y nos cuentan que tuvieron... Lo cuenta Bo, ¿no? Todo esto. Todo esto lo cuenta Bo. Nos cuenta que tuvieron 72 horas para reescribir la historia tratando de mantener la esencia del relato y lograron acabar con un guión de 60 páginas. Fue tan estimulante para ellos ese trabajo que cuando ya lo entregaron siguieron dándole vueltas. De hecho intentaron convertirlo en un guión para cine, pero bueno, consiguieron al productor adecuado y La Ley del Desierto nunca llegó a la gran pantalla, sino que conoció a Charles Santino. El otro nombre que aparece aquí en los créditos. Exacto. Charles es conocido por su trabajo en Marvel Comics, especialmente para Conan el Bárbaro, y él estuvo a cargo de adaptar el guión a el cómic. Y así surgió la versión en inglés del cómic. Ya casi 80 años después de la primera vez que se publicó el relato original, llega la última versión de La Ley del Desierto, como decimos, de la mano de Laramie, pero esta vez en español. Entonces, ¿cómo surgió la idea de publicar esta historia? Pues el primer contacto que tuvimos nosotros con este cómic fue a través de la edición francesa, La Loi du Désert. Vimos que el contenido se adaptaba muy bien al perfil de obras que estábamos publicando, más o menos clásicas, blanco y negro, con un concepto bastante ortodoxo del western, y la pusimos en el punto de mira. ¿Y cómo fue el proceso de publicarlo? Lo primero que tuvimos que hacer era localizar el copyright, la licencia de esta obra. Es un proceso complicado para nosotros porque casi todas las obras que publicamos, sus autores ya están muertos, y entonces rastrear esos derechos es complicado. En este caso, no, los autores estaban vivos. Así que con el que contactamos fue con Bo. Para eso buscamos que tengan actividad en redes sociales. Y Bo L'Amour las tenía y contactamos con él y él muy amablemente nos contestó muy rápido. Esto tampoco suele ocurrir y tampoco es lo habitual. Pero ya digo, tuvimos suerte, acertamos. Y él nos contestó, nos dijo que estaría encantado de que se hiciera una versión en español del cómic
cómic y nos dio las pistas de con quién teníamos que negociar los derechos, que era Random House. El proceso, todo lo rápido que había ido al principio, fue lento, porque entras en una burocracia, en una maraña de correos que van y que no vuelven. Tanto es así que volvimos a contactar con Boy y decirle, oye, que esto parece que está atascado. Y el hombre nos dijo, ser paciente. Así que, efectivamente, fuimos pacientes y cuando menos lo esperábamos, nos escribió una agencia que lleva los derechos en España y nos dijo, ¿seguís estando interesados en publicar esta obra? Y a partir de ahí ya fue todo muy falado. Una de las cosas que para mí destaca de esta edición frente a la versión americana y la francesa es la portada. ¿Qué me puedes contar de ella? Sí, aquí hay otra historia detrás de la historia. Bueno, muchas de las obras que nosotros publicamos, como ya sabéis, los que nos seguís, no suelen tener una portada. Entonces, utilizamos un diseño de alguna viñeta interior. Y el caso de La Ley del Desierto estaba ahí. La edición francesa tenía una portada pintada que no sé cómo la habrían hecho los editores de ahí, pero desde luego no estaban los materiales que nos mandó Random House. Y la edición americana, una portada a base de un montaje de 2 viñetas. Era más básica. Muy poco agraciada, es verdad. Sí. Así que nada, nos empezamos a trabajar y a pensar en buscar un diseño más bonito y todo esto. Cuando ya estábamos en ello, la editorial Diabolo publicó un libro de arte de San Julián. Una cosa valiente, porque en España no son muy frecuentes los libros de arte. Un libro muy bonito y que recomiendo desde aquí a todos los lectores y los amantes de la ilustración. Total, que hojeando ese libro vimos que San Julián efectivamente tenía muchas ilustraciones de western. Algunas eran como para novelas tanto eróticas o algo así, donde aparecían en el fondo mujeres ligeras de ropa que no pegaban con esto, pero había otras que sí, que nos parecieron muy atractivas para nuestra obra y dijimos, bueno, ¿por qué no? Hablamos con San Julián si nos permite publicar una de estas ilustraciones. Pusimos en marcha lo que yo llamo la red de amigos Laramie, en este caso a través del divulgador Marcos Ordóñez, que es amigo personal de San Julián, y le dijimos, oye, ¿por qué no le planteas a San Julián la utilización de una de sus ilustraciones para la cubierta de nuestro cómic? Igualmente, muy rápidamente, bueno, nos dijo Marcos, dime qué ilustraciones te gustarían. Y de todas las que había ahí, pues esta nos parecía que estaba muy en consonancia con la obra, ¿no? Bueno, te iba a comentar que me parece un acierto haber utilizado esta ilustración porque tiene los elementos que necesita. El caballo, el rifle y el vaquero. Además que lo que más me gusta es la expresión que tiene el vaquero, que está así un poco como alerta. Uh-huh. Y bueno, creo que de hecho te dicen por dónde van los tiros en la historia. Y eso me gustó bastante. ¿A ti te parece alguien este vaquero? No sabría decirlo. La gente que nos está viendo va a decir, sí, se parece a fulano, pero yo la verdad no sabría decir. A mí me parece demasiado Clint Eastwood. Clint Eastwood, sí, puede ser. Hay quien me ha dicho Anthony Quinn, que también yo le saco, sí. Bueno, sea como fuere, ya para terminar con la historia detrás de la historia de la portada, San Julián nos cedió gratuitamente la imagen. Diabolo nos proporcionó un fichero donde la ilustración estaba muy bien conservada, porque San Julián ya no lo conservaba. En fin, agradezco una vez más a esta red de amigos y por supuesto al maestro San Julián que hayamos podido contar con esta estupenda ilustración para el cómic. Bueno, ya que hablamos de la historia detrás de la historia, ¿de qué va La Ley del Desierto? Muy bien, pues La Ley del Desierto, hay que decirlo primero que va a ser la gozada de todos los amantes del cómic clásico porque tiene casi todos los elementos recurrentes de los western más clásicos. Tenemos por un lado un problema que es el que desencadena toda la historia, un problema de territorios, en concreto de acceso al agua. Esto es un tema que sale recurrentemente en las películas del oeste. Hay que pensar que la colonización del oeste americano, claro, se hizo de aquella manera, salvaje, ahí no había un notario detrás de cada cosa para delimitar exactamente los terrenos, en fin, que era un poco aquí llego, aquí me planto, esto cojo y hasta aquí llego. Y eso es obvio que antes o después ocasionaba problemas. Y habíamos comentado aquí que nos recordaba bastante a la película de Horizontes de Grandeza, sí. Porque igualmente un conflicto con el acceso al agua y que ponía a uno de los propietarios del rancho en un aprieto bastante considerable, que de hecho era perder la tierra, y para ellos perder la tierra ya es algo muy personal, es un legado, como tú dices, que se consiguió muchas veces con sangre. A sangre y fuego, claro, claro. Y no era algo que lo aceptaban así a la ligera. Y todas estas propiedades
propiedades pasaban, claro, de padres a hijos y había un gran apego hacia esa tierra porque, como decimos, pues se había conseguido a base de violencia, de muerte, de lucha, donde, por supuesto, los peores parados al final resultaron ser los nativos americanos, pero eso no quiere decir que del otro lado no hubiera también muerte y sufrimiento. Entonces, quiere decir, cuando uno llegaba y tenía que defender una tierra que había costado sufrimiento y muerte de sus antepasados, pues claro, hacía lo que fuera con tal de conservar ese terreno y esa propiedad. Y esto es algo que vemos muy a menudo en las películas, como tú dices, Horizonte de Grandeza, que es una de las pelis western y de las pelis en general más grandes que se han hecho nunca, pues aparece perfectamente plasmado, ¿no? O está el tema de las alambradas, que también lo vamos a ver aquí, que es un tema que aparece también con frecuencia en el cine, en los cómics, un tema recurrente, como digo, ¿no? Sí, yo diría que así de elementos clásicos que vemos es el conflicto por las tierras, que tenemos a dos propietarios que uno le impide el acceso al otro. Luego está el capataz, que también lo vemos mucho en las películas. Como por lo general tiende a ser rescatado por el propietario del rancho, ve en él una figura paterna y hace cualquier cosa por él. No cuestiona mucho entre el bien y el mal con tal de ayudar a su jefe. Claro, la lealtad llevada hasta el último extremo. Exacto. También tenemos a López, que es mitad mexicano, mitad apache, que es un trabajador de uno de los ranchos, y al sheriff. El sheriff, sí, los sheriff, tal como lo pintan también en muchas películas y en este cómic, tiene que andar capeando entre dos aguas, entre las aguas de la violencia y del linchamiento, y por otra parte hacer valer la ley, tal como se iba implantando poco a poco en estos territorios salvajes, ¿no? Este es otro de los personajes que aparece aquí muy bien retratado, además con cierta comicidad, ¿no? También. Sí. Y bueno, a mí una de las cosas que me sorprendió de la historia es que, primero, cuando empecé a leerla, que esto no le vamos a hacer spoiler a nadie porque sucede literalmente en la primera viñeta, hay un asesinato. A mí me sucedió que cuando vi eso, yo, ¿pero quiénes son estos? ¿Por qué uno mató al otro? ¿Qué pasó aquí? Entonces te mete de lleno en la historia y yo no pude soltarlo hasta terminarlo. Claro, es verdad que tiene un poco esta estructura de thriller, de un crimen que pasa así a bocajarro, como dice Adriana, y es el transcurso, el devenir de la historia montado a base de flashback que nos van dando las pistas de qué es lo que ha ocurrido ahí. Pero claro, mientras tanto, tú estás ahí apretado. Exactamente. Sí, y cuando lo empecé a leer yo dije, bueno, esto lo veo mucho en las películas, pero al final te da un giro. No es lo que esperas de que trata solamente del conflicto del terreno. La historia va por otro lado completamente distinto. Y eso me gustó mucho. Sí, al final el desencadenante de toda la historia pasa a ser algo muy anecdótico. Es decir, no se vuelve prácticamente sobre eso. Tiene que ver más con otras cosas, ¿no? Con la moralidad de los personajes, sin caer en maniqueísmos, ni en bueno, malo, negro, blanco, sino como el mismo cómic se va moviendo en grises y es el lector el que decide al final con quién se identifica y a quién salva de la historia si es que esto ocurre. Correcto. También, aparte de thriller, incluyen un poco de humor. La relación entre el sheriff y López, que es nuestro amigo mexicano apache, inyecta eso un poco para quitarle tensión a una historia que va escalando a nivel de violencia. Sí. Creo que podemos ya hablar del dibujo, ¿no? Claro, hasta ahora hemos hablado de la creación, de los personajes, y si algo define a los cómics es la parte gráfica, ¿no? Así que sí, vamos a hablar de Mr. Thomas Yates. Thomas Yates es un dibujante que se formó en la escuela de Joe Kubert, lo cual no es más sitio para formarse como dibujante, y así, por soltarlo de un plumazo, pues ha trabajado con las editoriales más importantes americanas. Marvel, DC, en España pues ha publicado Cosa del Pantano, Conan, Príncipe Valiente, ¿no? Príncipe Valiente, también trabajó con Tarzán, en fin, es un hombre con mucho cómic a sus espaldas. Lo que no sabemos es por qué Bo contrata o propone a Thomas Yates la realización de este TVO, ¿no? Te lo iba a comentar porque de hecho lo seleccionan a él porque quería a alguien que conociera del oeste, que tuviese algún tipo de relación, y ese fue el caso de Thomas. También me pareció muy interesante la forma de trabajo entre Thomas y Bo. Bo siempre estuvo muy involucrado en todos los aspectos del cómic, porque de hecho lo primero que hicieron fue agarrar un mapa de Nuevo México que les sirviera como de guía para saber qué poner en todos los fondos de las ilustraciones. Incluso pensaban en cosas tan detallistas como cómo incide el sol en esa zona. También otra de las cosas que hizo Bo, si mal no recuerdo, lo hizo cuando estaba trabajando en el guión de cine. Estaba buscando localizaciones. Entonces documentó todo eso en fotos y vídeos y se los entregó a Thomas. Hay que decir también
que Bo tenía cierta familiaridad con todos estos escenarios, estas localizaciones, porque realmente su padre había vivido por ahí. Sí, porque una de las cosas que quisieron mantener en el guión cuando hicieron la primera transformación del relato al guión para audio fue la ruta que recorren en la historia, porque es muy similar a la ruta que hizo el padre cuando era adolescente y tuvo que alcanzar a sus padres en Phoenix. Entonces querían mantener eso en la historia. Y bueno, en cuanto a Thomas, además de trabajar con estas referencias, también una de las cosas que nos pareció interesante es que todos los personajes trata de basarlos en personas reales. Él comenta que él se usa a sí mismo para dibujar y de hecho después de saber eso veo algunos de sus dibujos y digo, sí, se parece, tiene algunas expresiones de él, sí. Y en este caso para el sheriff Gates usó a un vecino, que el vecino comenta que esos fueron sus 15 minutos de fama, y también utilizó a un amigo suyo para crear el personaje de López. Otra de las cosas que también me gusta mucho de cómo manejó Thomas aquí el dibujo es que utiliza tonos más oscuros para los flashbacks, porque puede ser confuso saltar del presente, pasado e ir así, pero el dibujo también te ayuda. ¿Y qué otra cosa podemos decir de Thomas, del trabajo? Una cosa que me pareció interesante también fue la evolución de López. Ellos sí. como que querían contar, además, obviamente, bueno, es un cómic. También cuentan otras cosas solo con el dibujo. Y con el dibujo contaron la evolución de un personaje, el personaje de López, que él empezó trabajando en el rancho, y como estaba en el rancho tiene un look bastante mexicano, y a medida que se adentra en el desierto y ya están más en un ambiente salvaje, pues su indumentaria cambia a algo más estilo apache. Fuera sombreros, bienvenidos pañuelos. Exactamente. También se me iba pasando la otra pista que nos dan. En un momento acampan en unas ruinas. Ruinas de una misión. De una misión española. Escogieron precisamente eso como para decir, hasta aquí llegó la civilización. Y después de esto no hay más nada. Adéntrense los valientes. Esa es la ley del desierto que tenemos. Sí, solo terminar diciendo esto, que para aquellos que todavía no lo habéis leído y os lo estáis perdiendo, sinceramente es un cómic que merece mucho la pena en general, y si te gusta el western, mucho más. Es un cómic muy cinematográfico, se lee de tirón, muy bien dibujado, es una historia, se puede decir, paradójicamente muy poco convencional, pero al mismo tiempo llena de los códigos y los clichés del género clásico. Así que adentraros en la ley del desierto, que merece la pena. Bueno, y después de la ley del desierto, ¿de qué vamos a hablar en nuestro próximo vídeo? Bueno, en el segundo capítulo de esta serie tan prometedora vamos a hablar de música. Vamos a hablar de la música de los Spaghetti Western. Por esta casa no somos muy aficionados al Spaghetti Western, somos más del clásico, como se ha podido ver. Pero si algo tiene el Spaghetti que merece mucho la pena, es la música que adereza sus películas. Así que vamos a hacer esto. Esperemos que os guste y que os entretenga si os atrevéis a pasar la frontera. Perfecto, así que nada, los esperamos en el próximo vídeo. Chao.